Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Copete Cuesta, estudiante de agronomía. En el día de hoy vamos a hablar sobre el componente práctico del curso de manejo de arbence, referente a la caracterización de la flora de arbence asociada a un cultivo de maíz bajo riesgo para la producción de jototo. El jototo acá en Colombia nos referimos al maíz tierno o maíz choclo. En la unidad 1 consiste en selección del artículo de caracterización de arbence, donde yo escogí la caracterización de la flora de arbence asociada al cultivo de maíz bajo riego para la producción de jototo, como les decía anteriormente, es un maíz tierno, maíz choclo. El cultivo de maíz en Colombia pues, se ha convertido en un cultivo ancestralmente de gran valor nutricional, de mucha importancia para todos los niveles, ya que del maíz se pueden sacar, digamos, muchas bondades. Se puede preparar deliciosos platos y a la vez se puede utilizar como bebida embriagante. Ancestralmente, pues se hacía en los pueblos indígenas. El maíz, pues, tiene mucha competitividad durante su proceso productivo. El arbense se ha convertido en uno de ellos de mayor importancia, ya que ejerce, digamos, un factor súper importante que mide la productividad de este cultivo y conlleva a grandes pérdidas en los procesos productivos. Las características biológicas, ecológicas de los arbences pues nos habla, de acuerdo con el artículo leído, se puede evidenciar la influencia que tiene el arbence en el cultivo de maíz, convirtiéndose en un aliado estratégico benéfico y no benéfico dentro de las características fundamentales de los arbences en los cultivos de maíz. Este está relacionado con los limitantes bióticos que afectan la producción del maíz. A esto se le atribuye la presencia de insectos y de todo ámbito de siembra en los cultivos, ya que el arbense se convierte en una morada de numerosas plagas que pueden llegar a afectar al cultivo de maíz. De este modo, se incrementan los costos de producción, ya que es necesario la utilización de fuentes de erradicación para el control de estas plagas. Según el artículo, se encontraron numerosas especies de arbences que ejercen acciones contra el cultivo de maíz. Dentro de las más comunes está la Elocine indica, comúnmente llamada pata gallina. En otras palabras, el arbense se convierte en hospedero para que ahí, digamos, se aposenten numerosas fuentes de vida que son perjudiciales para este proceso productivo del maíz. De otra forma o de otra manera podemos verlo de un lado positivo, que como se depositan, digamos, bichos que son perjudiciales para el proceso productivo, también se pueden albergar bichos que son, digamos, positivamente hablando, que son amigables con los cultivos, que ayudan a ejercer un control de todos los agentes causantes de enfermedad o todos los bichos que se aposentan en estos cultivos. Entonces, pues, una de las características, digamos, biológicas es que se puede, digamos, hacer un control de bicho a bicho, o sea, de los bichos más buenos, pueden ejercer un control contra los bichos malos. Esta sería prácticamente una de las características más significativas hablando de la parte biológica. Dentro de la parte ecológica, nosotros pues podemos resaltar que si aplicamos, digamos, la utilización de agroquímicos, esto podría ser canal de grandes contaminaciones en las fuentes hídricas que podían conllevar a numerosas enfermedades a las personas que consumen dicha agua.
podríamos mirar la actividad número 3, que es la revisión de los periodos críticos de competencia. O el estudiante revisará en la literatura los periodos críticos de competencia de albense cultivo para el cultivo en el artículo seleccionado. Esta nos dice que el arbense ejerce un efecto de interferencia, afecta notablemente al cultivo de maíz en la tercera y quinta semana de crecimiento, ya que en este periodo de crecimiento la maleza puede sobrepoblarse más fácil, ya que las condiciones favorecen al crecimiento de este arbense sin límite alguno. En pocas palabras podemos decir, lo que pasa es que cuando el cultivo se encuentra, digamos, en esta fase de crecimiento, no ejerce, digamos, una acción contraria para el arbense, donde le da la posibilidad de que el sol entre directamente a la tierra donde él se encuentra, digamos, alojado, y esto le permite que fluya con mayor, digamos, capacidad y mayor frescura para que él crezca y pueda sobrepoblarse y ejercer una acción dañina, dentro del cultivo principal, que es el maíz, que viene flotando y fluyendo. La actividad 4 nos habla sobre la propuesta de manejo de especies de arbense, o con la información obtenida en la actividad 1, 2 y 3. Se realizará una propuesta de manejo integral de arbense en el cultivo, en el cultivo del artículo seleccionado. La propuesta de manejo debe ser factible desde el punto de vista económico, ambiental, social, y debe estar debidamente justificado y soportado con la literatura de consulta. Pues aquí tenemos que para el cultivo de maíz se realiza una propuesta de manejo de arbense teniendo en cuenta la lectura del artículo, donde nos dice que los arbenses son característicos por su gran facilidad de producción en cualquier terreno. Es necesario implementar medidas que disminuyan en parte la reproducción de esto, aplicando medidas directas en la zona afectada. Además, antes de establecer la siembra del maíz, es necesario realizar una buena labor cultural de preparación de terreno, ya que nos permite que nuestro cultivo principal, o sea el maíz, se desarrolle sin competencia alguna. En este caso sería el arbense, en las primeras semanas de crecimiento. Realizar labores culturales al cultivo constantemente con el fin de erradicar los arbenses manualmente y aplicar productos amigables con el medio ambiente, teniendo en cuenta las BPA, o sea, las buenas prácticas agrícolas, existente gran número de herbicidas que controlan la sobrepoblación de los arbenses, pero traen daños secundarios. Eso era lo que les hablaba yo anteriormente, afectando los ciclos biológicos de otras especies de importancia en el ecosistema. Podemos utilizar una alternativa, como decía, para el control de maleza en cultivo de maíz, como el difluvican u otros que sean herbicidas que permitan lograr eficacia de niveles de control con mayor efectividad y menor impacto ambiental. También es necesario realizar un control de desinfección de las semillas de maíz. Esto pues se hace momentos antes de establecer los procesos de siembra. Y ante todo, ser constante en el control de los arbenses para evitar pérdidas en los cultivos y que el producto ahorre dinero y que el productor ahorre dinero en el proceso productivo. Pues este es una táctica que se puede implementar, digamos, para nosotros mitigar, digamos, la influencia que ejerce el arbense en el cultivo de maíz, donde nosotros debemos de
establecer, digamos, unas prácticas antes y después de la siembra del cultivo. Ante todo, tratando de fomentar unas prácticas que sean amigables. Lógicamente que como está, digamos, la producción actualmente, al productor lo que le interesa es tener una buena rentabilidad sin que existan, digamos, pérdidas significativas y el obtener, digamos, un producto final que es su maíz. Eh, Dentro de las conclusiones tenemos que el desarrollo de esta práctica fue de mucha importancia, ya que me permite conocer más a fondo el comportamiento y afectaciones que ejercen los arbences en el cultivo de maíz y poder determinar un control que sea amigable y evite grandes pérdidas en los procesos productivos del cultivo del maíz y con esto ayudar a los productores a ahorrar dinero en determinadas formas, y lo que se requiere y lo que más se anhela es evitar, digamos, los gastos innecesarios en productos químicos que a la final pues tienen consecuencias dañinas en esta productividad. Ante todo pues se aconseja al productor, digamos, optar por medidas que sean directas y eficaces en el control de estos arbences. Como les dije anteriormente, una práctica amigable será el control cultural, mantener un cultivo siempre limpio. Esto nos evita a nosotros a tener sobrepoblaciones de arbences y con esta que conlleven a numerosas enfermedades por el aposento en el arbense de numerosos bichos que son perjudiciales para el proceso productivo de este cultivo y en general redunda en la pérdida económica del cultivo. Muchas gracias por su amable atención.